¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, correspondiente al día lunes 3 de diciembre del año 2018. Comenzamos echando un vistazo al comportamiento del tiempo para las próximas horas, como también el extendido de los próximos días. Arrancamos con el primer dato: la temperatura actual 23,4, la sensación térmica 23,4, la humedad del 48%, la visibilidad es normal de 20 kilómetros, la intensidad del viento 14 kilómetros en la hora y la dirección del viento es del sur a suroeste. Veamos el pronóstico extendido para los próximos días. A ver, para el día martes, 15 la mínima, 28 será la máxima, aunque parcialmente nublado. Son muy bajas las probabilidades de lluvia. Para el día miércoles, características muy similares, una mínima de 16 y una máxima de 28. Y para el día jueves también, con bastante similitud, 16 de mínima y 29 de máxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Estamos presentando nuestra edición del día lunes de Punto de Vista, hoy lunes 3 de diciembre. Un tema sumamente interesante el que vamos a abordar. Vamos a hablar sobre la transparencia y la poca apertura en el Poder Judicial. Hablamos de apertura en función a la ciudadanía. Y en ese sentido hemos invitado a Elodia Almirón. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas, es candidata a ministra de la Corte Suprema de Justicia. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Diego, y a tu audiencia. Para mí es un gusto compartir este momento contigo y con ellos. Gracias, muy amable. Gracias por venir, porque cuando hablamos de justicia, sí da la impresión que hay ciertos elementos que debemos analizar como sociedad e ir afinando la puntería cuando hablamos de justicia. En ese sentido, quiero comenzar, doctora, abordando contigo cuáles son los aspectos que desde tu óptica se debe mejorar en cuanto a la justicia. Bueno, yo creo que no hay fórmulas mágicas, Diego. Aquí un tema acuciante sigue siendo la cuestión del retardo en los procedimientos, ya sean civiles, penales, inclusive los propios procesos constitucionales. Es decir, ese retardo injustificado donde los magistrados de la República, habría que ver los percentiles, no resuelven los casos en el tiempo que le marca la ley, lo que eso conlleva al famoso concepto de la mora judicial, un tema muy tratado con esta cuestión del acceso a la administración de justicia y también los cambios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, porque como yo siempre digo y lo he expuesto en las dos audiencias públicas que hemos tenido ya hasta la fecha, los cambios deben venir de arriba para abajo, es decir, el cambio debe hacerlo el propio ministro en su despacho, en la sala a la que pertenece, en las circunscripciones que se encuentran a su cargo y por supuesto ese devenir debe darse en los tribunales de alzada, primera instancia, en la judicatura de paz. De hecho, el problema debe ser analizado de un modo sistémico, como sistema, definitivamente, porque el Poder Judicial es un sistema. Entonces habría que analizar allí toda la cuestión referente a los recursos humanos, a los recursos materiales, el excesivo recargo de trabajo que tiene un ministro de Corte, porque el ministro de Corte no solamente falla en los casos judiciales, sino que también tiene toda la administración de recursos humanos, de recursos materiales, todo lo que tiene que ver con el nombramiento de defensores, fiscales, magistrados de todas las instancias, lo que es el manejo del registro del automotor, registro público, bueno, y nunca vamos a terminar de enumerar la cantidad de atribuciones y de responsabilidades que tiene la Corte Suprema de Justicia en pleno y por supuesto las responsabilidades personales de cada uno de los ministros. Claro. Una muestra que quiero escuchar también tu análisis, doctora, y tiene que ver, por ejemplo, con los que se encuentran encarcelados y los que tienen condena. Se habla de un poquito más del 20%, sí, así mismo. Y cerca del 80% de gente que está procesada, que está encarcelada, pero que no tienen condena. Eso no demuestra justamente eso que ponía énfasis, la mora
Y otras cuestiones también. Otras cuestiones que hacen al sistema de la administración de la justicia penal. Nosotros tuvimos mucha esperanza con lo que fue la reformulación de nuestro sistema penal, con los cambios del Código Penal, procesal penal, a finales de la década de los 90, con la oralización y el cambio paradigmático de un sistema de proceso inquisitivo a un procedimiento acusatorio, pero lastimosamente eso se ha ido también encasquetando y ha generado también una excesiva mora judicial, donde los juicios orales se han pospuesto en el tiempo y se fijan fechas con muchísima antelación, de aquí a un año, de aquí a 8 meses, y no solamente espera, que hay que pensar en las dos partes del proceso, porque hay que pensar tanto en el supuesto victimario, así como en la víctima de ese hecho punible, porque ambos tienen derecho a la administración de justicia y que se haga justicia en el caso que le ha tocado vivir o le ha tocado sufrir, porque de una u otra forma la víctima, el sujeto que es víctima de un hecho punible, también espera la respuesta a la administración de justicia, así como también espera la persona que es juzgada dentro de un procedimiento penal. Y es cierto lo que vos decís, lo que exponés, Diego, donde nuestro sistema carcelario lastimosamente está abarrotado de personas con un bajísimo percentil de condenas, y muchas veces uno se pone a pensar en el cambio de legislación penal, pero como siempre también lo expongo, no solamente se trata del cambio de legislación, porque por más que tengamos una legislación perfecta, adecuada a los tiempos, con estándares internacionales, si el sujeto que administra justicia no aplica como debe ser o en los tiempos que deben ser, todo va a quedar prácticamente en la nada. Y que es lo mismo que ha sucedido en los otros tipos de procedimientos, como ser, por ejemplo, la posibilidad de la oralización del procedimiento civil, donde se pretende que ese procedimiento civil, donde también hay un excesivo recargo de trabajo, se pueda oralizar. Pero hay que repensar si cambiamos la legislación o cambiamos el procedimiento de selección o el mecanismo de trabajo de la Judicatura Nacional. Uno de los aspectos que también se critica mucho, doctora, tiene que ver con la selección y designación de un ministro de corte, porque siempre el análisis va por el lado, es lo que opina la gente y la óptica que tiene la gente, que finalmente los que llegan por una decisión política, con algún tinte político. ¿Qué pensás de eso? Bueno, nosotros como cuerpo de personas que concursamos, estamos muy esperanzados en que el Consejo de la Magistratura siga haciendo el excelente trabajo, y no porque yo haya ingresado en las ternas anteriores, sino que el Consejo de la Magistratura, en las dos ternas que han pasado y que fueron seleccionados, el ministro Ramírez Candi y el ministro actualmente Jiménez, el proceso fue absolutamente transparente, fue un proceso participativo. ¿Y qué me refiero con transparente? Que el Consejo eligió a los 6 mejores, y de hecho también el Senado de la República eligió al puesto número 1, con quien yo compartía terna, el ministro Ramírez Candia, conjuntamente con el otro postulante, el colega Martínez Simón, y de la otra terna eligió al número 2, que es el actual ministro Jiménez. Entonces nosotros estamos esperanzados de que el Consejo elija dentro de su poder discrecional, porque tampoco está obligado, pero para eso se hace un reglamento absolutamente transparente, donde todos los postulantes hemos conocido las reglas de juego, los puntajes asignados a la parte académica, a la parte de docencia, de redacción de artículos científicos en revistas indexadas, de obras jurídicas, del ejercicio de la profesión, magistratura, es decir, todos conformes con el reglamento, y cada uno de nosotros ocupa el puesto el puesto conforme el puntaje obtenido. Claro. Entonces el Consejo de la Magistratura tiene, creo yo, un poder discrecional de elegir entre los 10 mejores. Doy un ejemplo cualesquiera, y no elegir a una persona que está muy atrás en el puntaje y que no ha hecho el mérito académico suficiente. Entonces, esa selección va a ser el próximo lunes 10, si Dios así lo permite, el lunes 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos de la Declaración Universal, y totalmente esperanzados de que el Consejo de la Magistratura vuelva a generar ese proceso transparente y democrático, porque eso, ¿qué es lo que le otorga? Le otorga legitimidad también al ministro. Y es también muy cierto lo que vos exponés, de que es una selección con tinte político, eso no lo vamos a negar, si elige el Senado de la República con el visto bueno, con el acuerdo del señor presidente de la República, pero también nosotros los concursantes estamos esperanzados de que el Senado de la República vuelva a generar esa transparencia absoluta en elegir a los mejores con el visto bueno del señor
señor presidente. A ver, doctora, ayúdanos a repasar los procesos. En este momento, vos ya participaste de la audiencia pública. Así mismo es. Y estás aguardando la conformación de las ternas. ¿Cuántas ternas se conforman? Se conforma una sola terna, que es el espacio que ha dejado el doctor Blanco con el proceso político que vivimos hace poco tiempo, y que él, de hecho, estaba cumpliendo 75 años ahora el 10 de diciembre, que era la fecha de dejar el cargo por su edad. Y hemos pasado 2 ternas ya, esta es una sola, y estamos 37 postulantes. De esos 37 postulantes hay 3 mujeres dentro del listado, y dentro de los 10 primeros yo soy la única mujer. Y de acuerdo al sistema de puntaje deberían ser los 3 primeros, ¿verdad? Y si no son los 3 primeros, el Consejo tendría que aplicar el mismo procedimiento de las 2 ternas anteriores y elegir entre los 10 primeros, porque de lo contrario volveríamos a lo que ocurrió en selecciones pasadas, ¿verdad? Porque de todas formas, si el Consejo no nomina o no coloca en terna a los mejores, entonces no es que pierda credibilidad, pero de una u otra forma da que pensar desde el punto de vista ciudadano. Y hablo no como una concursante, sino que como una ciudadana más. Claro, porque la gente lo que pide es gente en función al mérito, así que se hagan las designaciones, los nombramientos y de hecho así está redactado el reglamento que nosotros hemos respetado, que ese reglamento de una u otra forma en algún momento tal vez pueda sufrir algunos o pueda tener algunos ajustes, porque todo es perfectible, vos lo sabés, Diego, nada es perfecto, todo es perfectible, pero hasta ahora yo creo que es el mejor reglamento que ha presentado el Consejo de la Magistratura para el acceso a un cargo tremendamente importante, porque el ministro de Corte no solamente falla en casos judiciales, como te había dicho, sino que administra la política judicial del Estado paraguayo. Finalmente la conformación de la terna es el lunes, se da a conocer el lunes. Eso es lo que estoy siguiendo por los medios de prensa, el lunes 10. Yo creo que luego eso van a remitir al Senado de la República, que no sé si va a tener ya el tiempo suficiente, porque ellos tienen su receso del Congreso el 20 de diciembre y ya estaría pasando tal vez para la selección final para principios de marzo del año 2019. En función a tu experiencia como profesional, en el caso que te designen como ministra de la Corte, ¿qué cambiarías en la justicia paraguaya desde tu cargo? Desde mi cargo, lo primero que yo haría es una justicia de puertas abiertas, una justicia humanizada, donde la ciudadanía pueda saber qué está haciendo el ministro a la fecha, porque muchas veces uno ni sabe qué está haciendo el ministro, qué tipo de tareas realiza, y sobre todo mi primer trabajo, o sea, mi primera preocupación es la reducción de la mora en el despacho que me va a tocar, o que en el despacho que en algún momento yo pueda estar a cargo, y sobre todo estar muy de cerca con la magistratura, porque muchas veces nosotros los jueces inferiores, me refiero a los jueces inferiores de segunda y primera instancia, pues yo estoy en una segunda instancia a la fecha, nos encontramos muy solos, no al momento de fallar, porque de hecho la vida de un juez es muy sola, sino que en un acompañamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia del trabajo que realiza el juez, del trabajo diario que realiza el juez, a los efectos de la reducción de esa mora judicial, porque es un trabajo en conjunto. ¿Qué significa un trabajo en conjunto? Un trabajo sistematizado para que se pueda ofrecer a la ciudadanía, porque de hecho es un servicio público el que nosotros ofrecemos. Totalmente. Y que sea un servicio público eficiente y eficaz. Y sobre todo, Diego, una situación preocupante a la fecha, la recuperación de la credibilidad en la institucionalidad del Poder Judicial. Sí. Hoy, por ejemplo, leemos uno de los títulos en las páginas digitales de los medios: imputan y apartan de su cargo a fiscala por supuesto soborno. La fiscala Cristina Chamorro fue imputada y apartada de su cargo este lunes por la supuesta comisión de cohecho pasivo, luego de aparentemente haber solicitado a una mujer 95 millones de guaraníes para beneficiarla en un proceso penal. Al leer esta información, en el Poder Judicial, ¿se da esa autodepuración que requiere también ese órgano? Debería doctora darse, porque nosotros, yo no estoy en la máxima instancia, digo que debería darse porque la Corte Suprema de Justicia, en este caso estamos hablando del Ministerio Público, pero lo mismo analizando el ejemplo, en el órgano jurisdiccional nosotros tenemos varios sistemas de control, que es un sistema de reacción rápida ante denuncias presentadas ante el Consejo de Superintendencia, la Superintendencia de los Tribunales, tenemos
tenemos dos ejes allí donde la superintendencia, que es lo que controla el cumplimiento de plazos, y la otra controla posibles denuncias contra los magistrados judiciales. Y nosotros los magistrados, de hecho, desde la Corte Suprema de Justicia, en su control de superintendencia, también somos controlados por ellos. Cada tanto se realiza, o debería realizarse, auditorías de gestión. ¿Qué significa eso? De cómo se encuentra, no la forma en que está fallando el juez, porque de hecho la Corte no puede tener intromisión de cómo vos estás fallando como juez, porque para eso están los órganos de revisión, es decir, está la alzada de los juzgados de primera instancia y la sala civil y penal de los juzgados de segunda instancia, pero sí el cumplimiento de plazos. Y otro órgano extremadamente importante que ya no tiene ninguna relación con el Poder Judicial, que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde hemos visto la conducta llevada adelante por el jurado de enjuiciamiento de magistrados en estos últimos tiempos, donde ha tratado de ir depurando todas las causas de denuncias, llevando adelante enjuiciamientos contra magistrados y separándolos del cargo, porque para eso está el jurado definitivamente, porque la separación del cargo no la puede hacer la Corte Suprema de Justicia, sino que este otro órgano constitucional, que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y que, si bien es cierto, tiene una composición altamente política, porque tenemos 2 senadores, 2 diputados, pero es nuestro sistema constitucional republicano y lo debemos respetar. En todo caso, eso se podría ver más adelante. Mejorar. Mejorar, por supuesto, así como también existen tal vez críticas con respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura, pero es un sistema republicano de participación altamente democrático, porque si nos ponemos a pensar en otros países, un ministro de Corte es no impuesto, pero sí es presentado al Congreso de la Nación o de la República por el presidente de la República. Sin embargo, o sea, es el candidato del presidente. Sin embargo, aquí la candidatura se da por un órgano colegiado de altísima representación, como es el Consejo de la Magistratura. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Antes quiero recordarles el número telefónico, el 0972-655-000. Vamos a hacer la consulta a la doctora Elodia Almirón, que nos acompaña en esta edición del día lunes de Puntos de Vista. Vamos a hacer brevísima pausa, a la vuelta seguimos con más. Con 24 minutos en territorio nacional. No se olviden de enviarnos sus mensajes 0972-655-000. 0972-655-000 para que se comuniquen a través del WhatsApp. Vamos a hacerle llegar la consulta a la doctora Elodia Almirón. Sobre todo, me imagino que la pregunta de la gente es ¿qué se podría mejorar? Y si vos sos, por decirlo de alguna manera, víctima de alguna situación del órgano jurisdiccional, acercarnos tu pregunta a través del WhatsApp. Vamos a hacerle llegar a la doctora para saber cómo se puede encarar más adelante situaciones las cuales planteas. Porque aquí en Punto de Vista eso es lo que queremos hacer. Aprovechar la visita de la doctora que me decías posicionada en el puesto número 1. Número 1, sí, a la fecha. Número 1 dentro del ranking, porque en las anteriores externas yo estaba en el puesto 3 o 4, con los colegas actualmente ministros de Corte y otros colegas que están también allí, el doctor Marcos Con, el doctor Martínez Simón y otros colegas más, dentro de los 5 primeros lugares. ¿Actualmente qué función cumplís, doctor? Actualmente yo me desempeño, realmente mi lugar de origen es como miembro del Tribunal de Apelaciones, segunda sala, civil y laboral de Central, con sede en San Lorenzo. Pero estoy cumpliendo funciones con desafectación de mi tarea en Central, aquí en Capital, en un tribunal primera sala laboral, terminando ya prácticamente este año y bueno, tratando de volver a mi casa, a mi origen, que es Central. La doctora está en el puesto 1, lo que de alguna manera equivale a muchos años de preparación, capacitación, es decir, exige un trabajo intelectual muy fuerte. Prácticamente no descansaste, doctora. Sí, prácticamente, pero bueno, yo me formé desde la academia, soy docente, porque de hecho esos son uno de los requisitos también muchas veces se realizan las críticas al reglamento, donde se le da puntaje a la academia desde el grado, pero no nos olvidemos que la academia desde el grado también requiere mucho esfuerzo. Totalmente. A la fecha yo me desempeño como profesora titular por concurso de mérito y oposición en la Facultad de Derecho de la Nacional, profesora titular
titular en Derechos Humanos y profesora adjunta también por concurso de oposición en la Cátedra de Derecho Constitucional. Y no nos olvidemos que hemos tenido excelentes ministros que han venido desde la academia, como ser, por ejemplo, el extinto ya, el doctor Eliseno Ayala, que formó parte de esta primera corte de 9 ministros de Corte Suprema de Justicia, con la Constitución del 92, por supuesto. Entonces, uno tiene varias aristas, o ejercer solamente la profesión, o haber sido solo magistrado, que son los dos ejemplos que tenemos a la fecha. El doctor Jiménez, que siempre ha ejercido la profesión, y después también un magistrado de muchos años de oficio y de trabajo, como ser el doctor Ramírez Caña. Mucho se habló en los últimos años, porque ya se hicieron muchos cambios en la Corte, es decir, ya en ocasiones, años atrás, me refiero a otros gobiernos, se buscó la manera, finalmente se cambió 6 ministros, y siempre se sostiene la siguiente teoría: no hay que cambiar 6 por media docena. ¿Crees que esa lógica, esa teoría, se puede romper, doctora? Es decir, ¿vos confías que esta vez se va a elegir a través de la meritocracia realmente? Y yo tenemos 2 ejemplos. Se han elegido a través de la meritocracia, los 2 que están sentados ahora, y yo tengo la firme convicción y la fe puesta de que así va a seguir haciendo el Consejo de la Magistratura, porque dentro de los 10 están los que tienen los méritos académicos, y no nos olvidemos también, Diego, que hemos pasado por una audiencia pública. Claro. Esa audiencia pública también tiene un percentil del 30%, donde hemos sido evaluados de acuerdo a las propuestas que tenemos para la mejora dentro de la Administración de Justicia, y también sobre ciertas y determinadas cuestiones, como ser el tema, la posición que uno tiene con respecto a la familia, con respecto al derecho a la vida, al tema de la reelección, la inamovilidad, o sea, una serie de temas que el Consejo de la Magistratura estaba interesado en saber la posición del candidato o candidata a Corte Suprema de Justicia. Porque no nos olvidemos que a la Corte Suprema de Justicia llegan los grandes temas nacionales, es decir, no solamente los grandes temas políticos que interesan a la vida institucional de la República, sino que también temas que hacen a la cotidianidad del justiciable. Entonces allí, de la gente, de sus pesares, tenemos ahí justamente la sala donde yo estoy, a la cual estoy postulando, es la sala penal, pero en esa sala penal muchas veces nos olvidamos de mencionar que no es solo lo penal, que tiene una altísima importancia, sino que también esa sala penal es la que analiza todos los casos contra el Estado, porque en grado de apelación a la sala penal llega todo lo que proviene del Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, toda la aplicabilidad del derecho público, todas las demandas contra el Estado son las que analiza el Tribunal Contencioso, y en grado de apelación la sala penal. Y otro tema importantísimo y que tiene que ver con el ejercicio de la libertad es que esa sala penal, en instancia única u original, trata los habeas corpus. Tenemos mensajes del WhatsApp, vamos a leer y al mismo tiempo responder si está al alcance de la doctora Almirón. A ver, la pregunta para la futura ministra es la siguiente: si el juzgado de la niñez y la adolescencia a cargo de la jueza Cardoso puede hacerse cargo de un expediente del año 2012, recorriendo los juzgados de Lambaré, San Lorenzo, y por lógica ese expediente va a vencer, es un expediente de daño y perjuicio en vía escrito con amenaza de que hay que agregarle al abogado doble pérdida para dueña, pierde la propiedad y tiene que pagar a un abogado. Si eso es legal, o puedo recurrir a otra instancia, encarezco resultado, pagarle. Sí. Lo que sucede es que la magistratura, cuando tiene causales de excusación, debe apartarse de los expedientes, y el justiciable también tiene el derecho, tiene la potestad, la facultad de recusar. Pero eso hay que analizarlo. Si yo supongo que lo que se refiere al caso es una posible caducidad del expediente. El expediente puede caducar, pero allí también hay que ver la actitud del abogado. Me refiero a los urgimientos que debe presentar, porque muchas veces, y yo te digo porque ejercí la profesión como un tiempo, 4 años estuve como directora jurídica de aduanas, y el justiciable, a través del profesional de derecho, eso no le quita responsabilidad de ninguna manera al magistrado, debe seguir los pasos de su expediente y urgir convenientemente que esos escritos se provean en tiempo y forma, y muchas veces los expedientes se dilatan con la conformación o la integración de los tribunales de apelación, que son 3 sujetos, o de la propia Corte Suprema de Justicia. Y allí hay un punto que agregar, Diego, muy importante, que es necesaria la
la modificación de nuestro Código Procesal Civil para que de una buena vez en nuestra historia procesal se deje sin efecto la recusación sin expresión de causa, que las otras competencias ya la han prohibido. Me refiero a la competencia penal, la laboral, la de niñez y la propia competencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional y las otras dos salas, la sala civil y la sala penal, justamente para evitar este tipo de situaciones. Claro. Yo no sé si realmente eso ocurre en la realidad procesal de este expediente, pero podría ser una causa. Puede ser. Hola, ¿y los funcionarios de 30 años que colaboran con la corrupción y seguirán? No puede haber transparencia si los jueces y funcionarios corruptos siguen, inclusive a la señora Elodia la perjudicarán, dice. Bueno, el tema de la corrupción es un tema acuciante. Sí. La corrupción está muy ligada a la impunidad y uno tiene que ser muy certero con eso. Yo siempre en todas mis alocuciones y también donde he tenido la oportunidad de desempeñarme como funcionaria pública, cero impunidad. Cero impunidad porque de una u otra forma uno contribuye, o sea, mirando para otro lado, uno contribuye con la corrupción y el funcionario que no cumple con su tarea o que genera, como en el caso posible, porque esto es una suposición, tiene que pasar por un procedimiento, un proceso, tiene derecho a la defensa, sí, etcétera, etcétera, a la presunción de inocencia, debe ser castigado, así nada más, no importa de quién se trate. Es lo mismo que pasa cuando uno falla en los casos judiciales y ahí está la alegoría de la administración de justicia con las vendas tapadas, los ojos con una venda tapada que tapa los mismos, es administrar justicia no importa ante quién uno esté. Entonces uno siempre dice que esa administración de justicia debe ser totalmente escéptica y ascética de cualquier poder exógeno que la pueda contaminar. Perfecto. A ver, buenas noches. Las chicanas o procesos judiciales a los políticos y delincuentes, ¿cómo mejorar? Otra pregunta, ¿produce confusión entre los funcionarios de los ministerios la edad de jubilación en comparación a los ministros de la Corte? 65 años para funcionarios y para los ministros 75 años. Sí, bueno, las chicanas de los procesos judiciales, hay muchísimas chicanas, una de ellas es la que estábamos mencionando, el tema de la recusación sin causa, el alargamiento de los plazos. Y eso para buscar la caducidad. Claro, para buscar la caducidad y esa caducidad o la prevención en lo laboral puede producir también la prescripción del derecho. O sea, habría que analizar en un contexto sistematizado. Pero esa chicana judicial o el mal comportamiento del profesional o del justiciable dentro del expediente, eso debe ser atacado por el propio juez, porque el juez tiene sus herramientas y la propia parte también, porque ahí está el concepto del litigante de mala fe o el ejercicio abusivo del derecho, donde el propio juez le puede imponer una sanción al abogado. Y luego está también el sistema de control, ese es otro trabajo de la Corte Suprema de Justicia, de los abogados en el ejercicio de la profesión, porque no nos olvidemos que la Corte Suprema de Justicia es la que otorga matrícula al profesional del derecho. Es decir, está todo dentro del sistema, pero hay que aplicar, Diego, hay que usarlo, definitivamente. Y con respecto a la edad de jubilación, nosotros tenemos la ley, la de los 65 años, pero el tema de la edad límite de un ministro de Corte está en la propia Constitución, que eso también genera una confusión en lo que hace a la inamovilidad de los magistrados, si un ministro debe ir hasta los 75 años o solamente son 5 años constitucionales, precisamente por ese error en la redacción de nuestro texto constitucional. Doctora Mirón, muchísimas gracias. Gracias. Un último y breve mensaje. Solo una confianza plena en el trabajo del Consejo de la Magistratura, de que realice su trabajo conforme a derecho y a lo que la ciudadanía espera. Gracias, doctora Almirón. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más puntos de vista. Lunes 3 de diciembre del año 2018 les presentamos Puntos de Vista y es momento de hablar de Unimed, Centro de Diagnósticos Medicinal, Laboral, Exámenes Adicionales y Periódicos, Radiología, Electrocardiograma, Ecografía, Resonancia Nuclear Magnética, Laboratorio Clínico y Bacteriológico, Anatomía Patológica, Salón de Charlas, Centro de Diagnóstico Unimed, en el kilómetro 3,5 de la Ruta Internacional en Ciudad del Este. Unimed es salud. Estamos avanzando en nuestro encuentro del día lunes de Punto de Vista y ya recibimos a Carlos López, él es gerente general de la ESAP. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a vos y a tu amable audiencia.
Carlos, tenemos que hablar de algo muy importante. ¿Cuáles son las recomendaciones para el verano? Gente, atención con esto. Recomendaciones para el verano ante posible aumento en la tarifa. Carlos, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque en el verano la gente lo que hace es prender todo el día al aire, después ya comienzan los inconvenientes. Sí, pero nosotros estamos en la parte del agua, ¿verdad? Perdón. Del agua. Del agua. El uso exagerado, también en el agua, ¿verdad? Iba a llegar a eso, pero me quedé ahí. Sí. El uso también exagerado en el agua. Perdemos cargando varias veces piletas. Bañándonos todo. Bañando, regando exageradamente. Limpiando coches. Sí, lavando autos. ¿Cuál es la recomendación? Nosotros hemos implementado, una vez llegado a la empresa, hemos implementado un plan verano. Entonces, ¿qué consiste nuestro plan verano? Agarramos los aspectos más importantes en el tema de continuidad del servicio. Entonces, como tenemos detectado zonas donde falta continuidad de servicio, que se traduce con baja presión y en algunos casos falta agua en algún momento, entonces hemos visto la posibilidad de aumentar la capacidad de producción en la zona de Mariano Roca Alonso, captando agua del Riacho San Francisco y tratando en un caudal de 300 metros cúbicos hora para tratar de solucionar el problema que tenemos en esa zona de falta de agua, y el agua que sobra ahí enviar a otra zona como Luque, Trinidad y todas esas cosas. Tuvimos también, esta semana determinamos que había problema en la zona de Limpio, Roca Alonso, creció demasiado el sistema, entonces pensamos apoyar en la zona de Villa Jardín, tenemos también una plantita de tratamiento, pero haciéndole el estudio técnico económico salía muy alto, entonces decidimos aumentar 100 metros cúbicos más en Mariano Roca Alonso y hacer unas interconexiones con las cuales solucionaríamos el problema que se suscita ahora hacia la zona de terminal de Mariano Roca Alonso y la zona de Abasto Norte de Limpio. Esa es en la parte de producción. En la parte de distribución se ha detectado algunos puntos donde faltaba presión, entonces se han hecho unas interconexiones. Se han detectado 5 puntos, de esos 5 puntos, 3 ya están en servicio. Se hizo una interconexión en 15 de agosto y novena, se hizo 1000 metros de cañería de 300 milímetros. Se hizo en décima y Félix Bogado, hicimos 400 metros de cañería de 150 milímetros. También nos fuimos hacia la zona de Nanagua, que también ya está habilitada, 1150 metros de extensión en cañería de diámetro de 150 milímetros. Y el grupo habitacional aeropuerto estamos haciendo 540 metros de conexión de tuberías de 4 pulgadas. Nos sobra la parte de Surubí, en la cual vamos a invertir 200 metros de extensión de cañería de PVC. En total vamos a hacer una extensión de 5.140 metros de cañería para poder que el sistema y esta gente tengan presión y calidad de agua. Actualmente estas eran las zonas, las que mencionaste, las más afectadas con el servicio. Sí, esas eran las más afectadas, pues se hizo una corrida hidráulica y se encontró que esos puntos deberían ser reforzados. Entonces hicimos ese estudio, se tomó las medidas necesarias y procedimos al trabajo a realizar. Y de esos 5 puntos, 3 ya fueron solucionados, nos faltan 2. O sea que con estas inversiones se va a normalizar prácticamente. Se va a normalizar el sistema en Asunción y área metropolitana. En cuanto al uso del agua, a partir de este momento, cuando hablamos del aumento en el precio de la tarifa, ¿cuál es el cuidado que debemos tener, Carlos? Nosotros al llegar nos encontramos que se hizo un aumento de tarifas. Sí. Entonces se establecieron, nosotros tenemos un cuadro tarifario. Ustedes saben que por ley el que estudia y calcula las tarifas de los prestadores de servicios es el ente regulador, el RERSAM. Claro. Ellos nos dieron una tarifa donde se establecía cuadros subsidiados, residencial subsidiados, residencial no subsidiados y comerciales. Entonces ahí hubo un aumento de aproximadamente un 20% en el servicio del agua potable, donde sí hubo un reajuste un poco importante en el tema del alcantarillado sanitario, donde subió prácticamente el 100%. O sea, la tarifa es 1 de agua y 1 de alcantarillado sanitario.
Si yo soy un usuario, como ejemplo, para que la gente pueda seguir la lógica, si yo pagaba mensualmente 100 guaraníes, ¿eso cómo me va a venir con el aumento de la tarifa? Y en promedio, 100 guaraníes, un 20% son 120 guaraníes a pagar. Si tenés alcantarillado sanitario, vas a pagar 120 alcantarillado sanitario. Así se darían los aumentos. Así se darían los aumentos, sí. ¿Cómo hay que cuidar el uso del agua para racionalizar? Y el uso del agua tiene que ser un uso principalmente con el tema ahora de toda esta parte de calentamiento global, el uso sostenible del agua. Entonces hay que ver que el agua tiene que ser un efecto. El agua no se recicla, el agua no se renueva, el agua es un bien estratégico, es un bien económico, que en algunas zonas del universo está faltando, donde ya hay guerras por el agua, se habla mucho. En nuestro país, felizmente, tenemos recursos prácticamente ilimitados, pero no por eso debemos de no racionalizar. Claro. Entonces, una forma de racionalizar es, por ejemplo, usar en forma responsable, usar, por ejemplo, no dejar la canilla abierta cuando a la mañana temprano nos lavamos la cara, la ducha, no hablar mientras nos jabonamos, una serie de procedimientos que nosotros estamos sacando. Lo mismo pasa en el lavado de la cocina, no abrir y limpiar y después seguir para el enjuague. O sea, hay una serie de hábitos que tenemos que ir tomando para ir racionalizando el agua. El cuidado de los cursos hídricos también es importante. Importante, pues es la base prácticamente. Es la base, porque si nosotros no cuidamos nuestros recursos, cada día los procesos de tratamiento serán mucho más caros para ir eliminando los contaminantes que se presentan. Ese proceso hoy día, el agua que nos llega a nuestros domicilios aquí en Capital o en otras áreas de Central, el agua se puede tomar con absoluta tranquilidad hoy día. Sí, sin problema. Sin problema. Porque el agua nosotros tenemos de dos fuentes. Principalmente la prioridad. Tenemos fuente superficial, que es la que captamos en Viñascue, del río Paraguay, y que es un 90%, 95%, y partes hacemos en pozos profundos. Lo que captamos en agua superficial sufre un proceso de tratamiento físico-químico en la cual se eliminan todos los contaminantes que pueden ser nocivos o patógenos para el agua. Entonces, eso para contraer, no tenemos problema de ese aspecto, o sea, se pasa todo el proceso. Los que son captadas en pozos profundos, como ya el agua está limpia en todos los casos, entonces lo que se hace es empezar una desinfección para darle seguridad al usuario para no consumir agua que esté fuera de normas. Claro. En función a la respuesta que se le da, por ejemplo, a una denuncia, me llega agua color arena o con arena. O con arena, con color. Con color. Bueno, eso es debido a varias causas. Sí. Como generalmente el sistema, hay veces a la noche no hay mucho consumo, entonces hay un pequeño sedimento. Y cuando se bombea, se vuelve a rebombear, entonces comienza un arrastre de esos sedimentos que existen. Entonces, generalmente uno hace correr el agua y va pasando ese tema. Ahora, cuando tiene un color persistente, entonces significa que hay un problema en la coagulación del agua, entonces ese color fue debido a que no se adicionó la cantidad suficiente de productos químicos para su tratamiento, o puede ser menos o puede ser más, porque hay una dosis óptima, una curva, una parábola donde se establece ese tema. Perfecto. Gente, tenemos habilitado nuestro WhatsApp a través del 0972-655-000 para hacerle llegar la consulta al gerente general de la ESAP. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta ya leemos los mensajes. Estamos avanzando en nuestra edición del día lunes 3 de diciembre del año 2018, en nuestro encuentro de puntos de vista. Y en ese sentido, estamos en compañía del gerente general de la ESAP. Carlos, con respecto a la inversión que se realiza con el drenaje, el sistema cloacal, ¿cómo va esa cuestión? Bueno, nuestro país está muy rezagado en el tema de sistema de saneamiento, alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Porque uno de los costos. Generalmente los costos de alcantarillado sanitario superan
a los costos de inversión de agua potable. Para darte una idea, yo te diría que está entre 1,5 a 2 el precio del agua potable. Entonces, generalmente, por eso estamos muy retrasados en esas inversiones. Pero es importante conocer y saber que se firmó un convenio con las Naciones Unidas que para el año donde se establecieron metas y objetivos, que para el año 2030, estamos a 12 años, debemos hacer 100% agua potable, 100% alcantarillado sanitario y 50% de tratamiento de los fluentes. Es una meta muy ambiciosa. Se estima del plan de saneamiento emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, porque ellos son el titular de servicios, son los que desarrollan la política del sector, están estimando aproximadamente una inversión de $6 millones de aquí al 2030 para llegar a esos objetivos. A la meta. Estamos hablando de prácticamente $500 millones anuales. Mucha plata. Mucha plata, mucha plata. A ver, hola Diego, el agua subió mucho ahora, ¿por qué? Pregunta. De 30 a 50 va la factura. Leopardi y Pastora Césped, desastre, la ESAP tiene la culpa. El vehículo se estropea mucho a menudo, sobre todo los bujes. La municipalidad tiene que tomar carta por el tema. Darío Soy, dice. Carlos. Sí, tenemos problemas, no podemos decir que no tenemos problemas. Principalmente nosotros tenemos dos problemas enfocados. Cuando hace calor, no llueve, tenemos problemas de falta de agua. Cuando llueve, tenemos problemas con el alcantarillado sanitario. ¿Qué pasa? Hay veces que usamos mal el sistema de alcantarillado sanitario, porque en nuestro país se usa el sistema separativo. ¿Qué significa eso? Sistema separativo. Un conducto para alcantarillado sanitario y otro conducto para desagüe pluvial. Tenemos la maldita costumbre de conectar el desagüe pluvial de nuestra casa al desagüe de alcantarillado sanitario. Eso hace que en la época de lluvia comience a reventar todo. Entonces, hay una ley que regula eso, donde obliga al usuario a no hacer esa conexión. Entonces, ¿hay sanciones para las personas que hacen eso? Tiene que haber sanciones y tiene que haber a esa infracción que se comete, tiene que haber una sanción. Nosotros comenzamos con vamos a notificarle al usuario si está en esas condiciones y después se verá ese tema, se agotará todos los procedimientos para luego llegar a eso que usted está diciendo. A ver, buenas noches. ¿Cómo debo proceder para solicitar los servicios de la ESAP a mi barrio que todavía no lleva agua corriente? Todos tenemos pozo en el barrio, pero sale color tierra el agua para todos. Sería interesante que envíe su barrio, zona, el barrio, ciudad, porque nosotros tenemos que ver si hay conexión, la conexión está allí. Actualmente, ¿hasta dónde llega la ESAP, Carlos? Y bueno, nosotros tenemos el problema es que hoy en día hay prestadores, no solamente de ESAP, están los prestadores, están las juntas de saneamiento, están las comisiones de saneamiento y están también las guaterías privadas. Todas reguladas por la ESAP. Todas reguladas por la ARSAM. Entonces nosotros tenemos un área prestacional del servicio donde sí estamos obligados a prestar el servicio. Hay en zonas donde coexisten permisionarios, entonces esa es una labor que tendrá que hacer el titular del servicio en separar a quién le corresponderá esa zona para que se pueda cumplir con ese cometido. A ver, otro mensaje que tenemos en nuestra sesión de puntos de vista. Estimado gerente, me parece... Vamos a leer una parte, ¿verdad? Ah, claro, sí, porque se repitieron los mensajes, qué raro. Estimado gerente, me parece exagerado de parte de la ESAP tener que cobrar el 100% por el servicio de alcantarillado, puesto que en un 80% al menos de Asunción está en pésimas condiciones. Corre más agua en la calle que en el alcantarillado. Me parece un robo el procedimiento. Sí, justamente está diciendo cuáles son las causas de por qué ocurren. Además, un sistema viejo, también le forzamos con el agua. Ese tema que siempre se habla, Carlos, desde la municipalidad que pide conciencia de la gente de no arrojar basura, eso es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Porque tapona todas las bocas. ¿No? Tapona toda la boca, además obtura. Entonces, ¿qué pasa? El agua tiene que dejar pasar, no puede pasar y al no poder pasar revienta. Hay mucha presión, colapsa. Bueno, Carlos, gracias por estos datos. Muy amable por tu visita. A la orden, cuando guste. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una recomendación.